Este es el segundo video del curso Perspectiva de Género. Corresponde a la unidad 2, Violencia de Género. Saludos a todas y todos los participantes del curso Perspectiva de Género. Soy su instructor Eric Norman Contreras Sánchez. Vamos a continuar con la segunda unidad de este curso relativo a la violencia, conceptos generales de violencia, y que también nos enfocaremos en su momento a la violencia contra las mujeres. Respecto a ello, lo primero que tenemos que hablar es un poquito contextualizar la violencia en genérico que ha sucedido a través de la historia en la humanidad, donde esta cuestión de fuerza se ha aplicado a las diversas personas cuando son vulnerables bajo ciertas circunstancias por el que tiene mayor poder. Es algo que se ha hecho de manera sistemática a través de la historia, no importando ser hombre, mujer, niña, niño, etcétera. Simplemente se ha aplicado por una cuestión de falta de valores, de falta de educación, de falta de cuestiones culturales, y donde se cree que si tengo algún tipo de poder o de mayor fuerza en algo, puedo aplicar la violencia hacia los demás. Claro, no quiere decir que todos la apliquen, pero sí es un porcentaje específico de la población el cual la aplica. Y que derivado de ello hay dos violencias en contra de cierto tipo de grupos de personas que se han enfatizado mucho y que nos han llevado a que no se pueda romper un ciclo de violencia. Una, la violencia primero hacia las niñas y los niños, y segundo, la violencia en contra de las mujeres, las dos muy importantes para poder erradicar este ciclo como tal. Muchas veces hemos hecho algo común, algo aceptado, que la educación de los niños tiene que ser a base de la fuerza física, a base de este miedo que se le inculca al niño para hacer las cosas, no educándoles, solamente provocando los miedos. Y muchas veces eso crea patrones. ¿Qué quiere decir? Si yo educo a un niño diciéndole que cuando una persona no esté de acuerdo contigo, pégale entonces. ¿Por qué? Porque si tú no haces algo que yo te estoy indicando, como no lo hiciste, entonces te pego. No te hago entender realmente el por qué estás haciendo mal las cosas. Y por lo tanto se empieza a hacer este ciclo de violencia que comienza muchas veces del papá hacia la mamá, de la mamá hacia los hijos, de las hijas e hijos hacia las mascotas o hacia algún muñeco, pero posteriormente cuando esta niña o este niño crecen, pues lógicamente van aplicando esos patrones en contra de sus compañeras, en contra de sus compañeros de clases, cuando van creciendo en contra de sus novias o sus novios, siguen creciendo en contra de de los empleados, en contra de sus compañeros de trabajo. Cuando forman una familia, entonces quien tiene mayor fuerza o mayor poder en ciertos sentidos, aplica esa violencia, como una serie cultural que se estableció desde que eras niña o niño. Entonces, pues lógicamente con el tiempo es difícil de cambiar esos patrones conductuales, y por lo tanto, para erradicar la violencia dentro de la familia, y principalmente la que más se da del hombre hacia la mujer, pues entonces hay que educar al niño de no ser violento, que no todo se resuelve a golpes, que la forma de que se realizan las cosas no debe ser mediante una agresión física, psicológica, etcétera, sino bajo otros patrones y otros patrones de conducta. Después tenemos el concepto de violencia que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Define como violencia el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Es muy simple, es aplicar la fuerza, cualquier tipo de fuerza sobre otra persona por el simple hecho de tener un poder sobre ella. Esa persona tiene una vulnerabilidad ante la circunstancia que se está viviendo. ¿Qué quiere decir? Puede ser una fuerza física. El niño o la niña más alta, más fuerte, con mayor masa, con mayor músculo, que aplica esa fuerza en contra de niños o niñas con otras características físicas menores que las que tiene él.
y al tener una mala educación y no tener patrones de valores bien establecidos, pues lógicamente consiguen ciertas circunstancias ejerciendo esa violencia. De inicio, su sándwich, sus galletas, el dinero que le dieron sus papás a esta niña o a este niño. Cuando se da también, pues lógicamente en una relación de pareja. Este hombre, que porque en algunas ocasiones tiene mayor fuerza, mayor peso, mayor estatura física, pues lógicamente quiere ejercer ese poder sobre la mujer. ¿Y cómo lo hace? Violentándola físicamente. ¿Por qué? Porque culturalmente le enseñaron esa circunstancia, que al final del día tiene mayor fuerza, tiene mayor poder y por lo tanto si no te hace caso la mujer, pues hay que violentarla. Entonces, esta violencia se da en todos los ámbitos, en la materia laboral. En este caso, a lo mejor no tengo mayor fuerza física, pero tengo un poder que de ser el jefe, de ser el mando, de ser el superior sobre quién, sobre mis empleados, sobre mis subordinados, y por lo tanto ejerzo esa fuerza psicológica, hasta física, dentro del empleo para obtener cierto tipo de satisfactores que no siempre tienen que ser materiales económicos, también tienen que ser emocionales, pueden ser emocional, perdón, pueden ser mentales. Me trae una satisfacción psicológica porque al final de cuentas así me educaron y tengo esta cuestión de desestabilización si no lo hago y por lo tanto me siento bien al hacerlo. Entonces, ese es el problema de aplicar violencia en todos los sentidos. Es muy simple, creo. La violencia en ningún contexto está bien. Concepto de violencia de género. Aquí me voy a referir específicamente a lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. En este caso, define como violencia de género. Acabando, doy mi opinión. Ustedes pueden hacer también su análisis. Todos los análisis son importantes y no como lo que hemos hablado. Al final de cuentas, cada quien tiene una perspectiva, pero lo más importante es el respeto que se debe dar hacia los demás y no aplicar violencia. Todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño físico, sexual o psicológico contra la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada. Entonces, aquí te está diciendo que al final de cuentas es esta violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, ¿sí? Por un daño que le causes a esta persona del sexo femenino. Aquí en lo que no concuerdo es primero, para mí debe ser violencia contra la mujer si nos referimos específicamente a las mujeres, porque si hablamos violencia de género, aunque sea mayor esta circunstancia hacia la mujer, también hay violencia de lo que es la mujer hacia el hombre o también del hombre hacia una persona que tiene una identidad sexual distinta a la suya. Entonces, al final del día, abarcaría todo. Y la palabra que menciona aquí del sexo femenino realmente es del sexo mujer, porque no existe el sexo femenino, existe el género femenino. Pero bueno, al final del día, lo que te trata de decir es que hay que tratar de erradicar al final de cuentas esta violencia, es lo que busca es esta declaración de las Naciones Unidas, eliminar la violencia en contra de las mujeres bajo cualquier contexto. Las palabras al final de cuentas creo que no son las correctas, pero el fin sí va hacia el objetivo principal que se tiene. Ahora sí, el concepto de violaciones contra las mujeres. En este sentido, la invisibilidad de la violencia contra la mujer está relacionado con el prestigio social que ha tenido y tiene la institución familiar y la creencia de que los hechos que ocurren en su seno pertenecen al ámbito de lo privado, y esto es una realidad. Creemos que si estamos dentro de una casa, dentro del hogar, todo lo que sucede ahí no tiene por qué conocerse fuera y que lo que se vive en casa se queda en casa. Y así sucedió durante mucho tiempo. Por desgracia, por este patriarcado, las mujeres tuvieron que aguantar un infierno dentro de estos hogares.
donde al final del día se les violentaba de distintas maneras y muy pocas mujeres denunciaban esta circunstancia, decidían salir del hogar para buscar otro tipo de vida, una vida digna, fuera del control de estos hombres que ejercen violencia. Entonces, es muy relacionado, por ejemplo, el día de hoy con lo que vivimos en las redes sociales. Se cree que lo que se hace en un chat privado, en estas redes sociales, en estos medios de comunicación, pues al final de cuentas no puede salir a la luz pública o no puede ser denunciado. Y claro que no. Si hay violencia también dentro de estas redes, dentro de estos mensajes, pues lógicamente se puede denunciar. Y aquí sí estamos evolucionando en la legislación mexicana, porque estábamos muy rezagados en ellos. De por sí en los delitos informáticos estamos rezagados. Pero en esta cuestión sobre la violencia en contra de las mujeres a través de estos medios, también puede ser denunciado y no solamente hacia las mujeres, hacia cualquier tipo de persona y es un avance muy importante que se tiene. En México tenemos una legislación publicada muy importante y la cual es aplicable a nivel nacional, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y define aquí sí la violencia contra las mujeres, cualquier acto u omisión muy importante, porque la violencia no solamente tiene que ser un hacer, también puede ser un dejar de hacer, y principalmente en cuestiones económicas, en cuestiones psicológicas que ya hablaremos en su momento, basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o hasta la muerte, en el ámbito público como en el privado. Aquí no solamente tiene que ver que la violencia en contra de la mujer se da dentro del hogar, también se puede dar en la comunidad, también se puede dar en la calle, también se puede dar en el lugar de trabajo. En los distintos ámbitos existe violencia contra las mujeres, en sí existe violencia y una violencia mayor contra las mujeres. Afecta el bienestar de la mujer y sus secuelas van desde el área psicológica hasta el plano físico involucrado a las víctimas, a sus familias y a la sociedad. Después tenemos violencia contra las mujeres. Hay tipos y modalidades de la violencia y un ciclo de violencia que vamos a ir explicando en su momento. Como comentamos, estos tipos y estas modalidades se dan de distintas formas y en distintos ámbitos. Lo que se tiene que entender y lo que se tiene que legislar y se tiene que establecer en política pública, establecer todas las formas, todos los medios, cómo se da, pero lo principalmente, cómo darle solución a ese problema y cómo proteger a las mujeres. Al final del día, yo creo que es el objetivo principal, que la mujer no siga siendo víctima de ello. Y como no tiene que suceder, tenemos que prevenir primero. Y si ya sucedió, investigar y castigar y sancionar a la persona que lo hizo, pero además buscar los medios y mecanismos de protección hacia estas mujeres, de lo que son carentes, porque a mí me ha tocado en la vida real y en la práctica, como hay muchas mujeres que te dicen, es que, ¿para qué denuncio si al final de cuentas las veces que lo he hecho, al contrario, casi yo soy la culpable de que me hayan violentado y no quieren empezar la investigación? De repente me ponen muchos obstáculos o empiezo a ser ya víctima de otro tipo de circunstancias por los mismos servidores públicos, desde un acoso, ha habido violaciones hacia las mujeres que han denunciado, la muerte, desgraciadamente, de ellas. Entonces, al final del día, es algo que tenemos que seguir contextualizando y tenemos que realmente analizar lo que está pasando y no solamente quedarnos en una legislación. La legislación siempre va a ser el primer paso, pero tenemos que darle un seguimiento para que realmente se lleve a cabo y que esta legislación esté adecuada a las realidades y que se pueda llevar a cabo. Eso es muy importante al final del día. Las causas de dicha violencia y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están arraigados en el contexto general de la discriminación. Además, nosotros podemos hacer un análisis criminológico. En cada delito
se hace un estudio de los factores que benefician a que se cometan estos delitos, estos tipos de delitos. Eso se les llama factores criminógenos, que pueden ser endógenos, exógenos. No quiere decir que por eso se cometan, que sean la razón por la que se cometan, pero sí benefician. En cada delito tenemos que ver qué factores benefician a ellos. Entonces, en la cuestión de violencia contra la mujer, tenemos que ver qué factores han beneficiado a que haya en exceso delitos cometidos contra la mujer basados en la violencia. Y uno de ellos, de estos factores, es la cuestión cultural, la educación, los medios de comunicación, las políticas carentes de perspectiva de género, legislaciones efectivas, legisladores que no se preocupan realmente para conocer el contexto real que se vive en los distintos ámbitos de los que deben legislar. Y por lo tanto, a veces no se crean legislaciones o lineamientos para cumplir los protocolos que realmente se puedan llevar a cabo en los diversos contextos que se viven en México, porque no es lo mismo el contexto que se vive en la alcaldía Cuauhtémoc al municipio de Tizimín, al municipio de Colima, al municipio de Tijuana, al municipio de Jalapa, Tabasco, etcétera. Son distintos y debemos conocer las distintas circunstancias que vive el país y los distintos factores criminógenos que pueden beneficiar en cada zona este tipo de delitos. Conociéndolos y haciendo un análisis real, una investigación real, entonces podemos comenzar con políticas reales focalizadas e integrales. Y con eso empezar primero a prevenir la violencia, porque no se trata de investigar ya que se cometió, no, lo ideal es prevenir que no suceda. Y lógicamente ya si llegara a suceder, entonces ahora sí estructurar un procedimiento que sea adecuado a las realidades del país y que realmente proteja a las mujeres víctimas de violencia. Definimos la teoría de género con la intención de utilizar el término género para identificar las diferencias sociales y culturales que se producen entre hombres y mujeres. Y aquí la cuestión de género lo tomamos como algo muy importante porque son los roles que se han establecido a ambos sexos y los patrones de conducta y los estereotipos que se esperan de ellos. Y esta cuestión de patriarcado, ¿sí? Y de una cuestión de legislación, de patrones de conductas morales, sociales, religiosos que siempre han beneficiado al hombre y que eso ha provocado que muchos de ellos crean que tenemos mayores beneficios, mayores poderes sobre la mujer, incluido la cuestión de violencia en contra de ellos. En nuestro país la violencia contra las mujeres se vive principalmente en el ámbito doméstico familiar, pero se puede dar en otros ámbitos, pero la realidad que el porcentaje más alto se da en este núcleo familiar. Y no solamente del esposo, el concubino, hacia la concubina o hacia la esposa, se da también del padre, del hermano, del tío, del cuñado, del suegro, hasta de los mismos hijos hacia la mamá. Entonces, bajo ese contexto y bajo ese parámetro, sí se debe empezar por el ámbito familiar y analizar posteriormente todos los espacios como es la escuela, el trabajo, los lugares públicos, etcétera. A los hombres, a muchos de los hombres, porque como comenté, no podemos generalizar, sí les cuesta todavía mucho trabajo y compartir el poder, el cambiar estos lineamientos y estos parámetros culturales que nos fueron inculcados desde la casa, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde las películas, desde la radio, desde los libros, y que se han ido llevando a cabo históricamente y que no paran. Nosotros el día de hoy podemos prender cualquier medio de comunicación y estos patrones se siguen dando de una u otra manera. Simplemente analicen dos géneros musicales, si les podemos llamar ahí, así, gustos, cada quien sabrá qué gustos tienen, pero al final de cuentas crean un contexto y un factor específico. No puedo entender en esta etapa de la vida lo que es el reggaetón
y lo que es el narcocorrido, la narcocultura, que ayudan a fomentar estos patrones que se han dado históricamente. Y no son los únicos géneros, son muchísimos y muchísimas series y muchísimas películas y muchísimos contextos que han ayudado todavía a fortalecer más lo que viene desde la educación de la familia, porque el principal problema siempre va a ser la familia. Ya lo demás se va derivando y se van convirtiendo en factores específicos sobre cierta circunstancia. Después ahorita vamos a dividir tipos y modalidades de violencia. Aquí hay que entender, el tipo es el cómo se realiza. Eso es el tipo, la modalidad, en dónde, en qué rubro, en qué ámbito se lleva a cabo la violencia en contra de la mujer. Lo vamos a tomar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los tipos en específico vienen en el artículo 6. ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? El primero que podemos hablar es la violencia psicológica, que son todos estos actos o omisiones que dañan la estabilidad de una persona, en este caso, la estabilidad psicológica de la mujer a quien se le ha aplicado la violencia psicológica. Y como hablamos, es un hacer o un no hacer. Un no hacer, el ya no hacerle caso a tu pareja, el no hablar con ella, el aplicarle la llamada ley del hielo, ¿sí? También el hacer, que quiere decir el decirle frases inadecuadas, compararla con otras personas, compararla con la mamá, compararla con mujeres que han conocido anteriormente en ese momento, ¿sí? La infidelidad, los celos constantes, los insultos, las humillaciones. Entonces, todo eso al final de cuentas afecta a la persona. En este caso, como comentamos, a la mujer. Y esta víctima de violencia psicológica, pues, lógicamente puede caer en una depresión, en un aislamiento, en una devaluación de su autoestima y que puede llegar al suicidio. Y hagan un análisis profundo y completo, no solamente en su vida personal, en la vida de otros que han observado cuántas veces se da esta violencia psicológica hacia la mujer, y no solamente en el ámbito de pareja, analícenlo en el ámbito laboral, analícenlo en el ámbito del servicio público. ¿Cuántas veces se violenta psicológicamente a las mujeres? Por un mando, por un compañero, por distintas circunstancias. Después la violencia física, pues claro, es un acto, aquí sí, que causa un daño, no accidental, una cuestión dolosa, que usa la fuerza física, corporal o algún un instrumento como un arma, un objeto, para provocar lesiones que pueden ser visibles o no visibles, externas o internas, lógicamente como un castigo hacia la otra persona, como un castigo a la mujer, como una circunstancia de poder que esté subordinada y que haga lo que tú quieras y que satisfaga distintas cuestiones que tú quieres. Entonces esta violencia física es muy común, yo creo la psicológica y la física se dan en México y en todo el mundo diario un sinfín de veces. Después tenemos la violencia patrimonial. Aquí hay dos que parecen muy relacionadas, la violencia patrimonial y la violencia económica. La diferencia es que la patrimonial es que afectes, ¿sí?, el patrimonio que ya existe, los bienes tanto de ambos o de la persona en específico, que le retenga ciertas circunstancias de sus cosas, sus papeles, sus documentos oficiales, su identificación, que le rompas el CD, el video que tanto le gusta, que si tiene una artesanía, un regalo de su familia, de un ser querido, ¿sí?, se lo escondas, lo rompas, etcétera. Toda esta circunstancia que le va a traer una afectación al final del día, psicológica también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una circunstancia que quiere, que tiene, que le provoca un bienestar y tú se lo estás quitando o se lo estás eliminando. La económica se refiere, una,
que la cuestión de los dineros, ya sea que ambos trabajen y tú al final del día controles los salarios de ambos y que solamente les des ciertas cantidades limitándolas a lo mínimo indispensable o cuando quieres castigar sin ningún tipo de dinero. O la cuestión cuando se organiza un hogar, que el hombre sale a trabajar externamente y la mujer se queda en casa a realizar labores del hogar y que no percibe un sueldo y por lo tanto entonces empiezas a restringir este tipo de circunstancias de dineros hacia la manutención de ella misma y posteriormente a todo lo que tiene que ver el ámbito familiar o ya en el ámbito laboral también se puede dar cuando a mismo trabajo se le paga mejor a un hombre que a una mujer. Entonces son las distintas formas de violencia económica que existen. Y la violencia sexual es esta cuestión que tiene que ver con la sexualidad de las personas y que es usada en contra de la voluntad de la mujer. Y que puede ser desde un acoso, un abuso sexual, una violación, etcétera, donde ahí ya implica una violencia tanto física como psicológica y que se puede dar hasta en el ámbito de pareja y familiar o de noviazgo, donde si una mujer no tiene el deseo en ese momento de tener un contacto sexual, una relación sexual, no tiene por qué hacerlo. Y si el esposo, el novio, el concubino quiere tener una relación sexual con la mujer y lo hace sin su autorización y aplica violencia psicológica, física o de cualquier tipo, está cometiendo un delito. Entonces, entender que la cuestión sexual es decisión personal y que nadie puede obligar a una mujer a ningún tipo de circunstancia que tenga que ver con ello, que tenga que ver con su cuerpo. Ellas deciden sobre su cuerpo, no otra persona. Ni un hombre, ni un niño, ni otra mujer, ni una niña, etcétera. Ellas deciden y cualquier cuestión que se aplique sobre ellas se considera un delito y es violencia al final de cuentas sexual. Ahora, las modalidades de la violencia. Aquí esta ley que ya comentamos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cita los distintos ámbitos donde se establece la violencia. La primera que se da, como ya lo hablamos anteriormente, es la violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se da dentro de un hogar. Y puede ser de los distintos tipos, como comentamos, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, y que es aplicada por cualquier persona que tenga una relación de familia, consanguínea o por afinidad con la otra persona. Como comenté, el esposo, el papá, los tíos, los hermanos, los cuñados, los suegros. Y también aplica también, aún cuando ya se haya separado la pareja. No importa que te hayas divorciado o que hayas terminado el concubinato. Si te aplica violencia, sigue siendo violencia y tiene que ser denunciada y tiene que ser entendida como violencia familiar porque hay un contexto, hay una cuestión de relación de distinto tipo. Después tenemos la violencia laboral y docente. Por lógica, la modalidad de violencia laboral es la que se da en el ámbito del trabajo, ya sea en el sector público, en el privado, en el formal o el informal. Cualquier persona que en el ámbito laboral, ¿sí?, sea tu superior, tu inferior, ¿sí?, sea tu compañero de trabajo, no importa, cuando tiene cualquier tipo de contacto, como lo estamos viendo en las imágenes, desde un simple contacto de hombro, un abrazo, etcétera, que tú no lo estás permitiendo, existe violencia laboral y tiene que ser denunciada. Y la docente es cuando en el ámbito académico, en el ámbito de la primaria, secundaria, prepa, universidad, cursos de capacitación, maestrías, doctorados, cualquier tipo de circunstancia, el que está dando la instrucción, el maestro, docente, instructor, facilitador, lo que guste, aprovecha esa circunstancia para acercarse a una mujer de manera inadecuada, desde un contacto físico hasta
amenazas por cuestiones de pasar o no pasar una materia, un curso, cumplir con requisitos académicos y insinuar cierto tipo de circunstancias o realizar cierto tipo de actos. Existe una violencia docente en ese caso. Violencia en la comunidad son estas circunstancias que vemos constantemente en la vía pública, en áreas comunes de los ciudadanos, en donde la mujer no está siendo permisiva y no te está dando el permiso de chiflarle, de dar un piropo, de gritarle de cuestiones. Desgraciadamente todavía escuchas a hombres el día de hoy que te dicen, a ellas les gusta. ¿Te lo dijeron? ¿En qué momento te dijeron, tienes permiso y me gusta? No, al final de cuentas, tú debes respetar siempre a todas las personas y a las mujeres les debes dar un trato digno y debes entender que no te hace más hombre el demostrarle a los demás que estás coqueteando, que estás tratando de acercarte a una mujer, que la estás piropeando, al contrario, te estás convirtiendo en una persona que está ejerciendo violencia en contra de ellas y que puede ser denunciado y que para nada está bien. Después, violencia institucional. Es cualquier violencia que se da en las actividades del servicio público y que, como comenté, a veces ya se hace sistemáticamente. Nosotros en las áreas de la seguridad pública lo vivimos cada rato. O sea, desde que llega una mujer a denunciar violencia, que llega a denunciar cualquier tipo de delito, la atención que se le da, se le victimiza, se le revictimiza. Hay una doble, triple victimización, se violentan sus derechos. Hay compañeros que por desgracia hacen mal uso de la autoridad que les está dando la legislación para hacer hasta actos de violencia sexual en contra de mujeres víctimas del delito, en contra de mujeres que han sido detenidas. Y dentro de estas instituciones se ha hecho desde una detención hasta el sistema penitenciario. En todo este procedimiento penal, constantemente se comete violencia en contra de las mujeres. Es algo que se tiene que erradicar mediante el cumplimiento de los lineamientos ya establecidos, de los protocolos de perspectiva de género, de capacitaciones y principalmente de concientización en dónde estamos parados. Somos servidores públicos y estamos para servir a los ciudadanos y de respetar sus derechos humanos, de prevenir las violaciones hacia ellos y más todavía el no aplicar violaciones en contra de ellos. Después, violencia feminicida es la violencia más extrema que existe y ahí sí se da en todos los ámbitos. Lógicamente que llega hasta la muerte de la mujer por cuestiones de género. Cada código penal te establece en el feminicidio cuáles son los supuestos que existen para considerarse feminicidio, pero todos tienen que ver circunstancias de género. A veces cuestión familiar, a veces odio hacia las mujeres, a veces violencia excesiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, es este extremo al que hemos llegado y como hablamos en el video anterior, es un problema que estamos viviendo muy fuerte en México. Tenemos desde hace décadas el problema de las muertas de Juárez, que no se le ha dado solución, que la investigación después de tantos años no es clara, hay mucho ocultismo en ella, pero eso se ha repetido sistemáticamente, sistemáticamente, sistemáticamente y no para. Y a veces no comprendemos el enojo que existe de las mujeres en este sentido. Al final del día, si no hay un respeto hacia la vida de ellas, existe una frustración tremenda y existe un miedo terrible de ser víctima de un homicidio que se convierte en feminicidio bajo estas circunstancias. ¿Dónde se ejerce la violencia? Como ya lo hablamos, en todos los lugares. No hay lugar donde no se ejerza violencia y donde no se puede ejercer violencia en contra de las mujeres. Una relación abusiva puede darse en el marco de un noviazgo, de un matrimonio o de una unión libre. La cuestión de pareja
es donde va a estar más enfatizado la violencia en contra de la mujer, pero como comenté, no exceptúan los otros contextos sociales, los otros contextos profesionales donde también se da, pero dentro de este vínculo y de este escondite para el hombre que es el hogar, pues lógicamente es donde se da más este tipo de violencia, aprovechándose muchas veces de lo que creen que es un sentimiento, el amor o el cariño que le tiene a la otra persona. Posteriormente tenemos que en toda relación de violencia entre una pareja existe un ciclo, que distintos autores le han determinado distintas etapas. En esta imagen que vemos inicialmente, lo primero que se establece es que comienza una relación donde hay una aparente calma, donde el hombre muestra lo mejor a la otra persona, lo mejor de sí, y posteriormente, cuando este hombre tiene este parámetro, este patrón conductual de violencia y de violencia en contra de la mujer, ya que empieza la relación, pues lógicamente ya se empiezan a dar ciertos detalles que, que empieza a demostrar que realmente es un hombre violento, desde los celos, desde el control de cómo viste, desde como comentarios sarcásticos, en cambiarle su forma de pensar en distintos puntos de vista, desde cuestiones tan simples hasta sus gustos por una música o por programas de televisión. Entonces empieza a acumularse la tensión. Esta tensión llega a un momento donde el hombre, al ver que la mujer no lo quiere obedecer porque él quiere que sea como él lo desea, pues lógicamente se acumula, se estalla de presión y explota. Y por lo tanto empieza la agresión ya física, sexual, económica, patrimonial. Ya que sucede esta circunstancia, en este ciclo de violencia, pues ya empieza la culpa, el arrepentimiento, las promesas de cambio, los regalos, todo ese tipo de circunstancias para regresar a la relación, y una vez que se da este proceso, se da una reconciliación y otra vez empieza ese ciclo, la aparente calma, etcétera, pero esto no va a cambiar porque al final de cuentas ya existe un patrón conductual del hombre. Y la mujer que es víctima de violencia ya tiene también ciertos patrones específicos que ha vivido durante su vida y que no solamente es decir, se acabó, no, requiere un apoyo muy fuerte psicológico, ¿sí? Jurídico, físico en ocasiones, para que pueda transformar esta circunstancia y realmente se empodere y diga, no, yo termino con estos abusos y realmente exijo mis derechos y quiero una vida libre de cualquier persona que ejerza violencia sobre mí. Quiero una vida digna, quiero desarrollarme personalmente, profesionalmente, sin tener que ser víctima de cualquier hombre que ejerza violencia en contra de mí. Pero es un trabajo arduo, no es fácil. Muchos compañeros dicen, es que al final de cuentas denuncia y denuncia, pero cada que vamos al lugar de intervención ya no quiere ir al Ministerio Público, pero existe una razón, existe el por qué no quiere. Por eso deben entrar distintas áreas especialistas en las materias y no juzgar de un primer momento que al final del día nada más denuncia y ya ni quiero ir. No, es mucho más extenso el tema y que se tiene que analizar cada caso en específico y cada mujer sabe por qué ya no quiere seguir con la denuncia al Ministerio Público. Por eso el trabajo del Estado debe ser mucho más amplio que una simple atención inicial cuando hay una denuncia. Después este ciclo también, lo que es Leonor Walter en 1979, nos explica y nos ayuda a entender cómo se produce y se mantiene esta violencia de pareja mediante un ciclo, al igual que lo hablábamos hace rato, en este ciclo con más etapas, ella lo divide en tres fases. La fase de tensión, que es la que se caracteriza por una escala gradual de la tensión que se manifiesta en actos que aumentan la fricción y los conflictos en la pareja, pero no en forma explosiva. Es el inicio, como comenté, el inicio. Al final del día, poco a poco el hombre violento va demostrando ciertas actitudes violentas que son principalmente psicológicas
patrimoniales y económicas de inicio, donde va demostrando ciertas circunstancias y ciertas cuestiones de alerta hacia la mujer que está con un hombre violento, que por eso es muy importante la capacitación, las pláticas, la cuestión de proximidad social, hablar de temas relativos al delito y en este caso a la violencia contra las mujeres para que entiendan cuáles son estas alertas que les están dando, que están en presencia de un hombre que en cierto momento ya va a explotar y va a presentar violencia también de otros tipos. Dos, la fase de agresión. Estalla la violencia psicológica, física o sexual. Es la más brutal de todas las fases a que en ella pueden convivir todos los tipos de violencia. Como comentaba hace rato, toda esta tensión, toda esta presión y estos síntomas que tiene este hombre de violencia, pues lógicamente va, ya que se siente más en confianza, ya que no puede controlar sus emociones, ahora sí la expresa principalmente de manera física o sexual, porque en mi manera de opinar, la psicológica se empieza a dar desde un inicio. Ya que sucede este tipo de violencia y no se corta y no se rompe este ciclo de violencia por lo que comenté, porque no hay políticas reales que ayudan a estas mujeres víctimas de violencia salir de esa relación de pareja y de ese ciclo. En esta tercera fase es de conciliación, de arrepentimiento, de luna de miel, donde el hombre, lógicamente, ya se arrepintió, ya que las emociones bajaron, ya que hay una estabilidad, se enfriaron las cosas, pues empieza este romanceo, esta conquista nuevamente, estas promesas de cambio, y llegan a convencer a la mujer de que va a cambiar y regresamos al primer punto. Y así se van a seguir y se van a seguir. Muy difícil que concluya, que acabe, más que sea de dos maneras. Una, ayuda psicológica para ambos. Y dos, para mí la más importante, la ayuda a la mujer para que se separe de esta persona, inicialmente. Y ya después, eso en materia jurídica, en materia de protección física, y ya después que venga la atención psicológica a la mujer para que no repita patrones con subsecuentes parejas. Entonces, son ciclos que se van dando, que no se rompan por el simple tiempo, que muchos creemos que las cosas se solucionan cuando pasa el tiempo, cuando es que va a cambiar las cosas, ¿no? Ninguna circunstancia, ninguna dificultad en la vida se termina por el transcurso del tiempo exclusivamente. Se tiene que dar una solución, depende del tipo de problema. Aquí terminamos esta segunda unidad, este segundo tema. Les pido por favor que lean la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual se encuentra en el material que se sube a la plataforma que les indique su institución. Les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Ha terminado este segundo video del curso Perspectiva de Género. Si ya estás listo, responde tu evaluación.